Hola, en este video veremos un par de reglas de integración numérica, las cuales son muy útiles ya que existen funciones que no tienen una antiderivada explícita y por lo tanto no se les puede aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Empecemos con las fórmulas de estas reglas. Lo primero es que tenemos que tener una función continua en un intervalo cerrado, entonces podemos aproximar la integral sobre este intervalo, la integral de a a b de la función f de x, por medio de estas reglas. La primera es la regla del trapecio, una que utiliza aproximación por medio de trapecios, como su nombre lo indica, y que está dada por esta fórmula, donde la aproximación es igual a delta x entre 2, donde esta delta x es la longitud del intervalo b menos a sobre n, el número de trapecios que haremos, y esta delta de x entre 2 la multiplicaremos por f de x0, que sería nuestro primer puntito, más 2 veces f por f de x1, más 2 veces por f de x2, y así nos seguimos hasta 2 veces f de xn menos 1, y más una vez f de xn, el último punto de nuestra partición. Esta sería la regla del trapecio, ahorita haremos un ejemplo con esta. Y la otra regla que veremos es la regla de Simpson, la cual utiliza una aproximación por medio de parábolas. La fórmula para esta es que la aproximación es igual a delta x entre 3, con esta misma delta x, por la función evaluada en x0, más 4 veces la función evaluada en x1, más 2 veces la función evaluada en x2, y así nos vamos multiplicando por 4 y por 2, hasta llegar al último término, que de nuevo se multiplica solamente por 1. Estas son las dos fórmulas para estas reglas. Ahora veremos un ejemplo. La función e a la menos x cuadrada es un ejemplo de una función que no tiene una antiderivada explícita, es decir, no hay una función cuya derivada sea esta. Supongamos que queremos encontrar su integral en el intervalo de 0 a 1, tenemos entonces que aproximar esta integral con uno de los métodos anteriores. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero entonces que tenemos que decidir es cuántos intervalos utilizaremos, cuántos trapecios. En este caso utilizaremos n igual a 8. La aproximación por medio de trapecios es esta, la que teníamos en la diapositiva anterior. Y entonces tenemos que encontrar quién es delta x. Pues delta x es la longitud del intervalo, 1 menos 0, sobre 8, la n. Es decir, 1/8. Lo que sigue es encontrar los valores de todas estas evaluaciones de la función. Para esto haremos la siguiente tablita. Para la primera xy, que sería x0, pues este va a ser nuestro punto inicial, va a ser 0. Y de aquí vamos a irnos moviendo 1/8 hacia la derecha. Es decir, x1 va a ser 1/8, o 0.125. x2 va a ser 2/8, 0.25. Y así podemos seguir completando la tablita y obtenemos esto. Lo que sigue es evaluar nuestra función en cada uno de estos puntos. Es decir, para la primera, para x0, voy a tener e a la menos 0 al cuadrado, lo cual es 1. Después voy a hacer e a la menos 0.125 al cuadrado. Y voy a ir evaluando cada uno de estos. En este caso, por ejemplo, es 0.9845. Y así voy a seguir evaluando cada uno de estos en mis xy's. Podemos completar la tablita. Y tengo todos estos valores redondeados a 4 decimales. Y ahora sí, lo que sigue es aplicar la fórmula. T es igual a delta x, que es 1/8, sobre 2, multiplicando ¿a quién? Pues a f de x0, que sería el primer valor, más 2 veces f de x1, 0.9845, más 2 veces f de x2, 9394, y así seguimos hasta el último, que ya no multiplicamos por 2. Si hacemos esto en la calculadora o en Excel o en cualquier programa, esto nos queda entonces 1/8 entre 2 es 1/16. Y esta suma de todos estos términos
nos da 11.9338. Y al hacer esta multiplicación, un 16avo por 11.9338, lo que obtenemos es 0.7459. Esto quiere decir que esta integral, la integral de 0 a 1 de e a la menos x cuadrada de x, es aproximadamente esta cantidad, 0.7459. Ahora hagamos el mismo ejemplo, pero usando la regla de Simpson. Con n igual a 8 de nuevo, aquí tenemos la fórmula para la regla de Simpson. Delta x va a ser la misma, 1/8. Y voy a copiar la tabla que hicimos en el ejemplo anterior, porque vamos a utilizar los mismos valores. Este va a ser f de x0, f de x1, etcétera, etcétera. Y entonces, pues hay que hacer de nuevo todas las cuentas. Esto nos quedaría 1/8 sobre 3, que multiplica a 1, y ahora vamos a ir multiplicando por 4 y por 2 alternadamente. 4 por 0.9845, más 2 por 9394, y hasta el último, que de nuevo no multiplicamos por nada. Al hacer esta operación, este nos queda un 24avo, y esta suma nos queda 17.9238. Lo cual, al hacer esta multiplicación, obtenemos 0.7468. Lo que quiere decir que esta integral, por el método de Simpson, es aproximadamente 0.7468. Podemos observar que tanto este resultado como el que obtuvimos con la regla del trapecio son muy similares, y por eso hablamos de una aproximación. No tenemos el valor exacto para esta integral, pero sabemos que está alrededor de 0.75, 0.746. De esta forma es que se aplican estas dos reglas de integración numérica.